Términos estadísticos, capítulo 2, libro de Juan Sánchez Viera. Términos estadísticos, variable. Una variable es cualquier característica bajo estudio, cualquier elemento que se quiere medir y que ciertamente va a variar en términos de cantidad. Existe lo que se conoce como variables continuas. Son aquellas que podemos aplicar a los instrumentos de medición, tales como termómetro, balanza, reloj y un metro, entre otros. También asumen múltiples valores. Por ejemplo, 215.6 libras tienden a ser más precisas. Por otro lado, también tenemos las variables discretas. Estas no pueden dividirse a infinito, dado que no es factible cuantificarlas a través de instrumentos de medición. Por ejemplo, 1250 varones ya que no se puede dividir a uno de ellos en dos mitades, o sea, 1250.5. Datos. Los datos se refiere a los índices o cifras que hayan sido recopilados por el investigador. Los datos es la información que se recopila de las variables. Otro de los términos importantes es el de población. La población es la totalidad de los sujetos, ya sean personas, animales o cosas, que comparten por lo menos una característica. Se conocen también como el universo o población bajo estudio. La población usualmente es definida por los investigadores. Existen dos tipos de poblaciones. Las poblaciones finitas es cuando se conoce a todos los miembros que la componen. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes que tiene la Universidad de Puerto Rico en Arecibo es una población finita. Por otro lado, están lo que son poblaciones infinitas. Estas se determinan con determinado porcentaje de error. Por ejemplo, la cantidad de personas en Puerto Rico que han sido diagnosticados con VIH-Sida. Estos tienen que estimarse porque no hay una manera específica por la cual nosotros podamos cuantificarla, de la misma manera que los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, que es una población finita y cautiva, porque una vez se matriculan los estudiantes, pues esa es la definición que nos permite establecer el concepto de población. Están todos matriculados, pues esa es la cantidad de estudiantes que compone la población de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Nuevamente, es bien difícil muchas veces estimar las poblaciones infinitas debido a que es muy difícil establecer el parámetro, ¿verdad? Que pudiese hacerla finita. Por tanto, lo que se hace es que se estiman usualmente con un máximo de error de un 5%. El parámetro son las medidas que se obtienen de la población. Esta es una medida que se obtiene de la población que se esté evaluando en cuestión. Tiende a ser dinámico y puede cambiar dependiendo de las características de las variables bajo estudio. La muestra es un subconjunto de la población. Es determinada por diversas técnicas de muestreo. Uno de los tipos de muestreo es el aleatorio, donde todos los miembros de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. También está el muestreo no aleatorio, que depende de la disponibilidad y deseo de participación de los miembros de la población. Continuando, estadígrafo. El estadígrafo es la medida que se obtiene de la muestra. Si nosotros evaluamos la cantidad de estudiantes que tomaron un examen en una muestra, ese es el estadígrafo. Y usualmente es una estimación del parámetro, que esto significa que es una medida que se acerca más o menos a la medida de la población, que es el parámetro. Estos van a variar de una muestra a otra. Y ahora, cuando se conoce el parámetro, no hay necesidad de hacer un muestreo para saber cuál es el estadígrafo, porque ya se está obteniendo una medida de toda la población. Usualmente la diferencia entre el estadígrafo, o sea, la medida de la muestra, y el parámetro, la medida de la población, se conoce como error de muestreo. Continuando. Otro término que es bien importante es el concepto de las clases. Las clases son alternativas que se asignan
a las variables. Pueden o no estar agrupadas. Pueden ser o no categóricas. Cuando hablamos de categórico, hombre, mujer, clase alta, clase baja, clase media. Los intervalos de clases es el recorrido o número de términos incluidos en cada clase. Aquí es importante que usted haga la lectura del capítulo 2 porque ahí le va a presentar ejemplos concretos de los distintos intervalos de clase. Cuando las clases se representan a través de valores numéricos, el intervalo es igual a 1. Si las clases están agrupadas, el intervalo siempre va a ser mayor de 1. Vamos a tener clases de 2, 3, 4 números, 5 también. Pueden hacer usualmente como máximo, se recomienda que hasta 10, no más de ellos. Las distribuciones agrupadas tienden a variar unas de otras en cuanto al número de términos incluidos en cada clase. Lo que les comentaba hace un momento, que puede haber 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10 usualmente en cada distribución de clase. Usualmente hay que identificar el recorrido de la clase que va a corresponder. Por ejemplo, para calcular el intervalo de la clase se recomienda restar los extremos y sumarle 1. Por ejemplo, si tengo en una clase 59 y en otra 150, pues lo que hago es que le resto 159 menos 150, que es 9 más 1 es igual a 10. Así que los intervalos serían de 10. También puede darse el caso de que hay veces que las clases están agrupadas en intervalos que son fracciones, y esto hace que las variables tengan puntos decimales y las hagan también variables continuas. Aquí en este caso se hace el mismo procedimiento que cuando es un entero. Lo único es que en vez de sumarle 1 a la diferencia, va a ser 0.1 si las clases terminan en un punto decimal, 0.01 si terminan en 2, y así sucesivamente. Punto medio. El punto medio surge cuando hay distribuciones agrupadas para obtener las sumatorias que suelen requerir expresiones algebraicas que calculen el punto medio de las clases. Para hallar este valor hay que sumar los límites aparentes y dividirlos entre 2. Ahorita teníamos un ejemplo de una clase que va de 150 a 159. Pues aquí lo que hacemos es que sumamos los límites, que es 150 y 159, y los vamos a dividir entre 2. Límites reales de las clases. Puntos o valores donde supuestamente comienzan y terminan las clases. En las tabulaciones agrupadas, los límites reales se obtienen siempre que las clases terminen en un número entero, restando 0.5. Escalas de medición. Las escalas de medición son cuatro niveles de medición de una variable, donde por ejemplo el primer nivel es el nivel nominal. Aquí se definen las variables a través de categorías o etiquetas o nombres. Se va a utilizar tanto frecuencia y porcentaje para evaluar las variables. Por ejemplo, varones y mujeres, clase alta, clase baja. Ahí se va a saber cuántos hombres y cuántas mujeres a través de la frecuencia, y el porcentaje a nivel de la división que se hace entre el valor total y la multiplicación por 100. Aquí nosotros tenemos también que cuando queremos ordenar una variable, vamos a proveer números o categorías, y estas reflejan el orden de los sujetos bajo estudio, pero no la magnitud de las diferencias entre estos. Por ejemplo, huracán categoría 1 a la 5. Nosotros sabemos que los huracanes son unos son menos fuertes que los 5, pero cuán fuerte no se sabe a ciencia cierta. Un elemento que es bien importante recalcar es que, por ejemplo, una variable en la escala ordinal también va a ser nominal, igual que por ejemplo la variable de intervalo, que incluye niveles nominales y ordinales, también va a poseer intervalos iguales
Y el 0 es arbitrario. ¿Y qué es un 0 arbitrario? Es un 0 que nos hemos inventado para poder enunciar la puntuación más baja en una evaluación, pero ese 0 no es real. Por ejemplo, en una prueba de inteligencia, una puntuación de 0 lo que implica es que esa persona tiene la puntuación más baja de inteligencia, no es que tiene 0 inteligencia realmente. Y por último, el nivel más preciso es el de razón, y este incluye los niveles anteriores, y el 0 sí es real. Variables tales como distancia, estatura y peso son variables en una escala de razón. Por ejemplo, si yo salgo a correr con un amigo 2 millas, y en la primera milla yo me canso y no quiero seguir corriendo, y la persona que venía conmigo, mi amigo, corrió las 2 millas, se puede decir que yo corrí una, él corrió 2, por tanto, él corrió el doble de lo que yo corrí. Eso es una de las características de las escalas de razón que uno puede establecer con certeza. Si fue el doble, si fue el triple. Por ejemplo, una persona que midiera hipotéticamente 3 pies de estatura y una que mide 6, el que mide 6 mide el doble de lo que mide el de 3. Y el peso igual. Una persona que pesa 200 libras pesa el doble de lo que pesa una persona que tiene 100 libras.